Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el padre Eugenio Elías, sacerdote católico mendocino, que fue misionero durante muchos años en países de tradición islámica y actualmente realiza su ministerio en la ciudad de Lyon, Francia. Eugenio, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien, ¿qué tal? por atendernos. Estamos haciendo aquí en la productora una lista o un proyecto titulado ¿Qué es el cristianismo?, en base a una pregunta de uno de nuestros amigos que nos ven, que precisamente es la pregunta acerca, digamos, de la esencia del cristianismo o qué es el cristianismo, ¿no? Entonces, aprovechando tu experiencia también y tu conocimiento, porque hiciste estudios muy largos sobre Sagrada Escritura y tenés una experiencia de diálogo interreligioso muy, muy, muy grande, ¿no? Y ahora vivís en Francia. Me gustaría que respondas a esta pregunta. Queremos aprender, estamos aquí para aprender. Te escuchamos y después, si van surgiendo algunas preguntas, te las iré haciendo. Así que, Eugenio, por favor. Bueno, muchas gracias. Es un tema apasionante. Yo cuando escuché que me ibas a preguntar sobre eso, me acordaba lo que después de 15 años en los países árabes, la mayoría musulmana, yo decía siempre que si tuviera que resumir lo que saqué de todo eso, que aprendí a conocer a Jesucristo. Y el cristianismo, digamos, si uno intenta responder a esta pregunta, ¿qué es el cristianismo?, con un mínimo de método, creo que la primera cosa es referirlo a Jesucristo. Cristianismo viene de Cristo, como senderismo viene de sendero, o marxismo viene de Marx. Es una actividad, un pensamiento relacionado con Cristo. Y entonces ahí se abre un abanico no de definiciones, pero sí de aspectos, porque Cristo es la luz del mundo, es el camino, es la verdad, es la vida, es el logos. Entonces, creo que la primera respuesta es tener claro que el cristianismo viene de Cristo, pero después desde el punto de vista metodológico, yo diría esta pregunta es tan importante que no se puede responder de modo abstracto. O sea, no basta responderla de modo abstracto. Saber lo que es el cristianismo en abstracto nos pone en el riesgo, por ejemplo, de querer comparar con otras religiones. Y ahí ya, según la experiencia, ya se pierde de vista lo esencial. Porque el cristianismo no es un conjunto de ideas o una proposición filosófica sobre el ser humano, sino que es algo que nace, que surge de un evento de la historia que es la presencia de Cristo. Por eso, desde hace unos
algunos decenios, digamos, se insiste, lo han hecho particularmente los papas, Juan Pablo II, Papa Benedicto, Francisco, se insiste en que el cristianismo no es solo un sistema ético o una doctrina, sino que es el encuentro con la persona de Cristo. Desde el punto de vista, entonces, para tener acceso a lo que es el cristianismo, yo creo que hay que empezar por ahí y abstenerse, relacionarlo con Jesucristo y abstenerse de comparar con otros en un primer momento, con otras proposiciones. Pero después, yo creo que no se entiende el cristianismo si uno no se pregunta, ¿y a mí qué? ¿Qué me cambia? Un argentino maleducado diría, ¿qué me calienta? O sea, ¿en qué me concierne? Y yo creo que de algún modo la experiencia de tantos años en países no cristianos me ayudó a darme cuenta de todo aquello que hay en nuestro modo de ver la vida que viene de Cristo y que para nosotros es bastante natural. Todas las cosas que cambiarían en la vida de un argentino común, aunque no sea creyente, si no tuviera Jesucristo. No solo cosas históricas, no solo que no encontraría iglesias en las ciudades, que el arte estaría muy empobrecido, sino que hay un montón de cosas que para nosotros son bastante naturales y que nos incumben personalmente, que forman parte de nuestro modo de ser y que vienen del Evangelio de Jesucristo. Yo me acuerdo de haber recibido varios jóvenes musulmanes que venían a verme, que les interesaba mucho charlar, eran muy curiosos. Y al poco tiempo empezaban a confiarse, como si fuera una especie de acompañamiento espiritual. Y yo le decía, pero ¿y ustedes tienen los imanes, los maestros del Corán? No, pero no es lo mismo, dicen. ¿Y cuál era la diferencia? Habían dos diferencias. La primera, según ellos, era que nosotros decíamos la verdad. Yo decía, pero mirá que yo vengo de Argentina y en Argentina se miente mucho. Dice, no es. Todos mentimos, pero la verdad, digamos, cuando usted habla yo puedo tener confianza. Yo me di cuenta, por muchas experiencias, que el concepto que nosotros tenemos de la palabra es muy distinto que el concepto que tiene el Islam. Mira. Para nosotros, la palabra, digamos, está relacionada con la verdad, y si yo miento, porque me conviene, porque me quiero proteger, porque quiero obtener una ventaja, la mentira me afecta, me falsifica a mí mismo. Es decir, el primer impacto de la mentira es sobre mí mismo. Por eso en la educación nuestros padres nos dicen, decime la verdad, que no te voy a castigar, pero decime la verdad que quiero saber. Y eso se hace, esa idea de que la palabra tiene algo de sagrado porque se identifica con lo que uno es. Bueno, yo creo que eso viene en gran parte del cristianismo,
Para nosotros Cristo es la palabra que se hizo carne. La otra cosa era el amor. El amor del otro, y yo creo que en la esencia del cristianismo siempre se ha subrayado el amor del enemigo como un elemento casi escandaloso en otros contextos. Y el amor, que va a tener como su culmen en el amor por el enemigo, está en la esencia del cristianismo, porque Cristo está acá porque Dios nos ama, ¿no? Cuando Él se encuentra con Nicodemo, este sabio judío que viene a verlo de noche porque tenía miedo de los otros, Cristo explica de algún modo por qué está ahí y dice: tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. O sea que su presencia solo se explica a la luz del amor de Dios. El amor de Dios por el mundo, que se propone y nunca se impone. Por eso va a tener varios derivados estos dos primeros principios de la verdad y del amor, y uno de los derivados principales es la libertad. O sea, Cristo nos impone. Nosotros, sobre todo se ve mucho en las sociedades más descristianizadas, el cristianismo es algo que se adopta libremente. Aunque por tradición en nuestros países se bauticen la mayoría de los niños, no sucede eso que puede pasar en otras religiones, que vos perteneces a esa religión por decreto, por el mismo hecho de ser nacido en un cierto país. Cristo, y hay una frase que lo dice y que siempre me causó un poco de problema porque yo no terminaba de entenderla. Yo la había visto escrita en unos pasacalles cuando fue el Congreso, la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma, que fue en Argentina, creo que en el 87. Y el lema de esa jornada decía: nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Es una frase de la primera carta de San Juan. Y yo decía: está mal, porque si no tenemos la fe, no podemos conocer el amor de Dios. La fe para mí era como el instrumento para poder conocer a Dios. Y eso tiene algo de cierto, pero yendo a estudiar San Juan, como tuve la oportunidad después, Cristo se presenta para él, cuando él habla de Cristo, él dice: nosotros hemos visto el amor que se ha manifestado, la vida se ha manifestado en Cristo, pero se ha manifestado de un modo que sigue pidiendo nuestro consentimiento. Es decir, Él viene a proponer, como lo dice al final del Evangelio, viene a proponernos una amistad. Y eso, yo creo que eso está muy cerca de la esencia del cristianismo. Un extremo respeto de Dios por nuestras decisiones, por nuestra libertad, porque no le interesa tener soldados, no le interesa tener sujetos, gente sometida. Dios nos ha creado para una amistad con Él. Y eso es algo que te puede hacer, te puede volver loco de alegría con esto, porque es una novedad total. Cuando yo veía a los jóvenes musulmanes, yo les preguntaba,
en el mundo islámico el tema de la libertad no tiene ciertamente una importancia semejante a la que tiene para nosotros. Pero eso le hacía perder a los chicos y a los grandes la percepción de la bondad de la propia existencia, del valor de la propia existencia. Entonces, un día, después de varios tentativos, encontré una fórmula. Me decía, ¿por qué estás acá? Me decía, ¿por qué venía a verte? No, ¿por qué estás en este mundo? Decía, porque Dios me creó. ¿Y por qué Dios te creó? Y la respuesta era siempre Allahu Akbar. Yo lo cuento siempre esto, quizás ya te lo he contado otra vez. Lo interesante, hoy que hablamos del cristianismo, es que para nosotros el ser humano no es simplemente producto de un poder de Dios, que como lo expresan, por ejemplo, los musulmanes. Yo les decía, me da la idea de que Dios es tan poderoso, tan productivo, que no puede frenar y te caíste de sus manos. Entonces yo les citaba la primera página de la Biblia, donde se nos cuenta que Dios hizo todo con un plan, que hizo lo que quiso, y que lo hizo con su palabra, que fue decidiendo que se haga el cielo, la tierra, el mar, las montañas, y a cada vez iba viendo que estaba bueno, que todo era bueno. Y al final hizo al hombre a su imagen y semejanza. Yo le decía a los chicos, ¿cómo te llamas? Yo le decía, Farid, Zaida. Digo, cuando nosotros leemos esto, lo que entendemos es que Dios podría haber hecho el mundo sin Zaida, sin Farid o sin mí. Nadie se hubiera dado cuenta. Pero para él no era lo mismo. Cuando la Biblia nos dice que al terminar vio su obra y fue a descansar, fue a reposar, cesó de... Es porque lo que hizo es aquello que él quería que estuviera presente en su mundo. Entonces, ser cristiano, y por eso yo decía al inicio que la respuesta a esta pregunta no puede ser abstracta. Ser cristiano es como agarrarse de una cuerda para hacer rapel, ir subiendo, ir entendiendo cada vez más por qué es bueno que yo exista, a pesar de mis pecados, de mis fracasos, de mis frustraciones, de mi exceso de peso, de mi falta de cabellos, de mi pobreza, mi ignorancia. Entonces se abre el mar delante nuestro, se abre la infinidad, se abre el cielo. Y todo, digamos, asume, no es simplemente una teoría interesante, sino que está confirmada por la presencia de Cristo, y ahí se entiende por qué él habla de la cruz. O sea, él podría habernos salvado, digamos, sacarnos del mundo y llevarnos a un lugar más confortable, con más riqueza, para que no hubiera pobreza, para que no hubiera injusticia. Y lo que hace es al revés. En vez de sacarnos a nosotros del mundo, viene al mundo. Y como viene al mundo a participar de una vida como la nuestra, es esencial lo que llamamos el sufrimiento, la cruz. Es decir, la cruz es como si nosotros dijéramos, no me tengo que evadir de lo que yo vivo todos los días, sino que tengo que encontrar un sentido. Y lo hago con la certeza de que tiene un sentido, de que si se hubiera podido hacer de otro modo, se hubiera convenido
hacerlo de otro modo, Dios lo hubiera hecho de otro modo, pero lo ha hecho para manifestar hasta qué punto ama lo que yo soy, ha venido a vivir una vida como la mía. Y Cristo, decís vos, es un acontecimiento histórico, ¿no? Vivió en un tiempo y en el espacio. ¿Qué tan cierto qué tan cierta es esa noticia de la existencia histórica de Cristo? Porque no hay noticias o fuentes extra bíblicas que nos hablen de la persona de Cristo en la historia. Y a partir del siglo XIX, entiendo, y sobre todo en el siglo XX, han aparecido corrientes, aún dentro del mundo cristiano, que no le dan importancia a ese aspecto del cristianismo, que es aquello de que padeció bajo Poncio Pilato, ¿no? En un tiempo y en un momento determinado. Y cuando uno estudia el tema y lee, qué sé yo, Plinio el Joven, Josefo, qué sé yo, hay alguna noticia, pero son muy escasas, ¿no? Fuera de las fuentes bíblicas. Hay una certeza, digamos, histórica de que existió un hombre llamado Cristo. Digamos, la pregunta es muy interesante, porque es cierto que se puede producir eso que ya se ha producido en la historia del cristianismo, de querer sacar el jugo, un concentrado de la enseñanza de Cristo y separarla de su vida concreta. Ahora, eso ha sido favorecido, curiosamente, por la gente que ha tenido miedo de hacer frente de manera científica a esas preguntas. ¿Por qué? Porque el evento de Cristo es indudable, o sea, es indudable que a partir del primer siglo del cristianismo, que hay una nueva era, hay algo que sucede que cambia la historia de la humanidad. Por ejemplo, y por eso digo, es importante ser bastante preciso también desde el punto de vista científico, es decir, arqueológico, literario, porque si no, a fuerza de querer defender cosas que nadie nos obliga a creer, hay gente que se aleja, qué sé yo. El mundo está lleno en las iglesias hay reliquias, los clavos de la cruz de Cristo, que son recuerdos piadosos, pero nadie está obligado a creer que el clavo que está en mi parroquia es el verdadero clavo, simplemente porque hay cientos de clavos de iglesias donde se dice este clavo era de la cruz de Cristo. Entonces, hay que aceptar el desafío de la ciencia. Por ejemplo, hay un desafío extraordinario que es el de la sábana santa, que, bueno, no podemos desarrollarlo ahora, pero es un documento impresionante. Digamos, es un lienzo donde está impresa la figura de un hombre que ha sufrido las mismas cosas que cuenta el Evangelio y que tiene una historia concreta que se ha analizado desde el punto de vista de todas las ciencias, que pensar que es algo que atrae la atención de la ciencia cuando se le saca una foto y al revelar la foto, Claro. al inicio de la fotografía, hace más de un siglo, al revelarla se da cuenta que el negativo era un positivo y el positivo un negativo.
Y ahí explotan los estudios científicos sobre la sábana santa. Nadie nos obliga a creer que esa sábana sea el sudario de Cristo, pero no hay ninguna otra explicación plausible que se haya encontrado hasta ahora. Entonces, hay elementos. Otro elemento sumamente importante, extremadamente importante, es el elemento literario. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Aristóteles, de Platón, nosotros conocemos a Aristóteles, a Platón, a Sócrates más bien, a Platón, Sócrates me escribió, los conocemos sus escritos, que son del IV y V siglo antes de Cristo, y que eran escritos sobre pergaminos o sobre papiros, y que se iban gastando. No existe ninguno de los papiros o pergaminos originales, sino que hay copia de copia de copia de copia. Las más antiguas son de alrededor del siglo V de nuestra era. Es decir, que cuando uno va a los museos de todo el mundo, en particular en el Museo Británico, hay fragmentos de las obras de Aristóteles, pero que no son escritos por Aristóteles, sino que son copias de copias. Y los fragmentos más antiguos distan 10 siglos. 10 siglos, mucho. 9, 8, pero en general de 10 siglos en adelante del escrito original. Cuando uno analiza el Nuevo Testamento hay un fenómeno único en el mundo. Los escritos más antiguos están a algunos decenios del momento de la escritura. Mira. Si se confirmara una hipótesis que dice que hay un fragmento del Evangelio de San Marcos que es del año 48, todavía no está confirmado eso, es muy polémico porque hay muchos intereses. Pero imaginemos que fuese cierto, estaríamos hablando de escritos que datan de 15 años después de la muerte de Cristo y unos 5 o 6 años después de que fuese escrito. Claro. Pero no está, yo te hablo de un fragmento, pero hay una multitud enorme de escritos que tuvieron la suerte de conservarse bien porque muchos fueron copiados por los monjes en el desierto, en la península del Sinaí, y como el clima es muy seco, se han conservado muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, de San Pablo, de Jesús, estamos hablando de personajes que la literatura atesta y que se puede remontar esa literatura casi a la época de la existencia de estos personajes. Entonces, claro, no tenemos fotos, no tenemos videos. Por otra parte, los videos, curiosamente, no son el documento histórico más fiable. Cuando uno piensa que todavía hay gente que dice que no existió el ataque a las Torres Gemelas, que es todo un invento. O hay corrientes también que dicen que en realidad el hombre nunca llegó a la luna. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es la ciencia histórica? ¿En qué consiste? Pero sí, digamos, para responder a tu pregunta, está estos aspectos de la crítica histórica de la existencia de estos libros, y está sobre todo, porque es importante para responder a la pregunta ¿qué es lo que es el cristianismo? Ir más allá. Justamente
el cristianismo no se funda en los libros. El cristianismo, digamos, así como lo entendemos nosotros, es un grupo de hombres y mujeres que conocieron a este personaje Jesús y que cambiaron completamente de vida, no solo en su vida personal, sino que salieron por todo el mundo a esparcir lo que ellos consideran una buena noticia para la humanidad. O sea, algo que le da sentido a la existencia y sobre todo un anuncio de una vida que es perdurable y sobre la cual la muerte no tiene ningún poder. Es decir, uno se da cuenta leyendo el Nuevo Testamento que aparte del amor de Dios o como concretización del amor de Dios, si es verdad el amor de Dios, el ser humano, ¿por qué debería morir para siempre? Entonces Cristo viene a decir, Dios los ama de tal modo que no se resigna a su muerte. Y por eso el anuncio de la resurrección es intrínseco a la fe cristiana y explica por qué tantos hombres y mujeres se lanzaron, dejaron todo y partieron a anunciar el Evangelio, incluso a riesgo de sus vidas, porque la historia, y ahí sí, la historia también profana, da testimonio de la muerte de muchos cristianos de los primeros siglos por el simple hecho de manifestarse cristianos. Eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Tiene una consecuencia importante en la desmitificación del Estado, el poder del Estado, de los emperadores, pero también de todo gobierno, ya no es más un poder teocrático, se distingue, aunque nos ha costado mucho trabajo, la separación de la Iglesia y del Estado. Pero eso no es más que para bien. Digamos, aunque a veces la Iglesia le ha convenido, o la historia explica que, bueno, que habían gobiernos más bien favorables, entonces, pero al menos en principio hay que distinguir bien la Iglesia del Estado, como también hay que, y vuelvo a la importancia de esa libertad, cada uno es libre de creer. Cada uno, digamos, parte de la aventura de creer es llegar a un convencimiento por sí mismo. Por eso creo que es fundamental recobrar el sentido de la palabra de Dios. La palabra es algo que deja al otro libre. Yo te hablo, yo te manifiesto mi pensamiento, pero no me puedo imponer. Intento explicarme, puedo intentar convencerte. Pero la alegría te viene cuando lo descubrís, cuando llegás a un acuerdo profundo. Te voy a hacer una pregunta realmente difícil. Y si no me la respondes, lo entiendo perfectamente. ¿Cómo se explica el amor de Dios, por un lado, y las penas eternas del infierno, por otro? Sí, es realmente difícil. Para nosotros los cristianos, por eso yo decía que es importante acordarse que primero está la comunidad, o sea, está primero los testigos y después se ponen las cosas por escrito. Esos testigos recogen la palabra de Jesús, según la cual el infierno es una realidad. Pero ha pasado tanta agua abajo del puente, se han hecho tantas representaciones, a veces ridículas, del infierno, que nos llevan normalmente, lógicamente, a rechazar la existencia de ese lugar. El infierno, cuando uno estudia la teología, esencialmente es la ausencia de Dios. Y volvemos a lo mismo, a eso que es terrible. Yo puedo decidir
que Dios no entre en mi vida, cerrarle la puerta. Y el infierno es la consecuencia lógica de esa libertad. Él va a intentar atraerme así, porque eso también es muy importante, nos atrae por su bondad. Pero si yo no quiero, no me va a obligar y yo me voy a encontrar con esa vida eterna, porque el ser humano finalmente no muere para siempre, pero me voy a encontrar en una soledad poblada de aullidos, como dice el Salmo. Es decir, voy a seguir existiendo porque Dios me ha creado y consideraba que es bueno que yo exista, y al mismo tiempo no voy a tener acceso a su presencia, porque yo lo he decidido. Y el infierno, la pena esencial del infierno es la falta de amor, de la cual uno no mide. No podemos medir toda la consecuencia, pero es lo que se nos ha revelado. Y es cierto que nos juegan en contra muchas representaciones un poco ridículas, a veces un poco integristas, bastante espantosas, que dejan de lado lo que es esencial. Como también a veces se presenta el amor, lo contrario, el amor de Dios de una manera tan edulcorada que te deja sin libertad. Entonces, también cuando se presenta un Dios exageradamente tierno, que se derrite en tu presencia porque te quiere tanto, y bueno, ahí ya se pierde todo el gusto se pierde la libertad, que es ese misterio por el cual cada uno de nosotros es uno mismo y acepta de ser uno mismo, y la libertad por la cual para Dios tiene sentido que yo exista. Hay una alteridad que se rompe, tanto si yo digo que Dios es excesivamente malo como si lo hago tan blando que se vuelve excesivamente bueno y que todo le dé igual, Él me va a salvar de todos modos. Sin duda que no puedo responder satisfactoriamente la pregunta, pero yo creo que se orienta por ese lado. ¿Sí? Si querés, yo he anotado algunas otras preguntas que iba sacando de tu relato. Y una de ellas es esto que vos mencionaste tan interesante, que es el tema de la palabra y de la verdad. Porque algunas religiones da la impresión que son un relato y que no son la verdad, sino un relato de algo. La verdad es la existencia, ¿no? Decía Aristóteles, y lo sigue Santo Tomás, que la verdad es la adecuación con las cosas, ¿no? De la inteligencia y las cosas. Es decir, en el cristianismo hay algo como una inmediatez a la existencia con lo existente, digamos, ¿no? Con las cosas, con el hombre sobre todo, con el bien, con el mal, que en otros tipos de religiones, pienso yo en las mitologías antiguas sobre todo, uno no encuentra más bien rituales, mitologías, ¿no? Y entonces esto realmente es muy hermoso, como hay una transparencia, hay una presencia física, real, sustancial de Dios en el mundo, revelada en Cristo, ¿no? En la historia de Cristo y presente hoy en la Eucaristía. Es como muy real, no sé cómo decirlo, pero creo que iba por ahí lo que vos hablabas de que
de que la impresión que le daban a estas personas no cristianas de que algo verdadero, que no es un relato, no es un cuento devoto, sino que es un intento de estar en contacto con lo real, bueno, que siempre obviamente supera la inteligencia, ¿no? Digamos, toda formulación escapa a, uno no puede llegar a comprender totalmente estas cosas. Pero No, siempre hay una intención hacia la cosa en sí, hacia lo real, ¿no? Creo. justamente, y digamos que el ser humano siempre se ha preguntado sobre el sentido de la existencia, por qué existe algo más bien que nada. Claro, Y incluso yo creo que en las mitologías, por ejemplo, como en muchas de las otras religiones, hay aspectos que son verdaderos, solamente que los expresan de una manera, con un género literario, diríamos, como la mitología griega o romana, con personajes inventados, mm, pero que reflejan, digamos, que encarnan realidades. El, Cuando yo hablaba de la verdad del cristianismo, no estamos en el orden de una verdad eh, de carácter abstracto, volvamos de nuevo a la palabra, claro, sino que es la verdad. Por eso yo decía, si yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que es el cristianismo? Si me la hago verdaderamente, tengo que empezar a caminar. Es decir, yo, por ejemplo, vos hablaste de inmediatez. Yo creo que es eso, pero también le agregaría la palabra experiencia. La carta a los Hebreos dice, por ejemplo, que Cristo, siendo hijo, aprende por experiencia a obedecer. Cristo es el Hijo de Dios y él sabe lo que es obedecer, evidentemente. Pero una cosa es saber lo que es obedecer y otra cosa es obedecer en la práctica. Cuando Cristo se presenta como la verdad, ciertamente Él es, San Juan abre el Evangelio con esa palabra logos, el que le da lógica, sentido, origen, razón de ser a todo lo que existe. Sí, es eso que podemos decir, ese logos eterno, pero cuando Cristo dice yo soy la verdad y que yo lo escucho, esa verdad yo la voy penetrando en cada paso de mi vida que doy hacia Él, o cada vez que me doy cuenta que me he alejado de Él. Es decir, la verdad es una cosa viva, dinámica, casi personal, podríamos decir. Por eso Cristo le da un rostro a Dios, al amigo. Y esa noción de buscar el rostro de Dios es realizar la verdad. Yo me voy encontrando de quién soy amigo y quién soy yo al mismo tiempo, y esa verdad se va realizando, es decir, se convierte en algo real y no solo abstracto. Como cuando San Pablo, creo que es el que dice que hay que realizar la verdad por el amor. Es decir, yo soy cristiano verdadero, no solamente porque fui bautizado, sino que se hace verdad mi carácter cristiano cuando yo empiezo a vivir realmente con el estilo de Cristo, con la caridad de Cristo. Y eso lo percibe, sí, la gente, de afuera la gente lo percibe, aunque no sea perfecto, ¿no? Aunque no sea perfecto. Yo me acuerdo que había el que fue mi predecesor en la Catedral de Túnez, un cura viejo, que había sido 35 años párroco ahí. Y para poder vivir en Túnez tuvo que trabajar, o sea que era
no podía quedarse en un país musulmán en cuanto sacerdote. Entonces él se quedó como técnico electricista y en la tarde atendía la catedral durante 35 años. Y bueno, los musulmanes lo adoraban a ese hombre. De eso yo también beneficié, porque a los musulmanes les gusta cazar, pero no comen el cerdo, entonces no comen el jabalí. Y le regalaban el lomo del jabalí a este cura, y este cura tenía de sobra. Entonces yo ligué varias veces, pero la gente lo apreciaba, apreciaba, y incluso el musulmán, aunque para ellos no existe la figura del padre espiritual, ellos veían en nosotros el hombre de Dios. Claro, Eh, interesante. Muy interesante. Uno mismo quedaba sorprendido. Sí. Qué bien, ¿eh? Eugenio, sigo con algunas preguntas y permitime que te las hagas porque vos mencionás algunos temas que son como puertas que se abren hacia una infinidad de temas distintos, ¿no? Vos vivís en Francia, donde el monumento más visitado de toda Francia y quizá de toda Europa en cierto sentido es la Catedral de Notre Dame, ¿no? Dicen que de París, estuve leyendo, que los dos monumentos más visitados son la Catedral de Notre Dame y la Torre Eiffel. Y vos mencionaste que desde el punto de vista de la cultura nuestra, de la cultura, ya no de la persona de Cristo, sino de la cultura fundada en su mensaje, Europa y América está poblada de testimonios, de monumentos, de realidades culturales, de nombres, de formas de conducta. Es decir, hay también un cristianismo, digamos, de tipo cultural, del cual disfrutan las personas que no son cristianas, pero que todos esos beneficios de libertad, de belleza, de arte, de ciencia, tienen su origen en esta gran revolución, por llamarlo de una forma, que fue la venida de Cristo al mundo, ¿no? Es decir, alguien dijo que todos somos cristianos, de alguna forma, por el hecho de ser europeos o americanos, creyentes o no creyentes. O sea, y es un hecho histórico también eso, ¿verdad? Digamos, vos viviste en países musulmanes y todo está como atravesado por el Islam, por la cultura musulmana. Vivís ahora en un país de tradición católica, aunque secularizado, pero también está atravesado desde la idea de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad por el mensaje cristiano, ¿no? Entiendo. Sin duda, sin Sí, duda. no sé. Sí, sí, yo creo que, digamos, vos dijiste eh, que todos de algún modo somos culturalmente cristianos. Eh, Se podría decir de otro modo, en Cristo Dios se hace humano. Entonces todo lo que es legítimamente humano, de algún modo está en Cristo y es cristiano, pero sin querer reivindicar para uno todos los méritos, porque eso también hace mal. Eh, el sentido de la belleza, el sentido del amor, el sentido de la verdad no está ausente de las otras culturas, solo que no lo favorecen del mismo modo y hay cosas que las contradicen. Por ejemplo, una cultura que no está impregnada por la fe cristiana no puede entender el perdón. El perdón es una debilidad. Perdonar, entonces la venganza es un método por el cual el hombre que recibe un mal
intenta frenar y castigar el mal del otro con un mal igual o mayor. El ojo por ojo, ¿no? El ojo por ojo es, digamos, ya es un aporte del Antiguo Testamento para poner un límite a esa sobreabundancia, porque hay cosas que son bastante terribles. En el sur de Egipto, por ejemplo, en alguna especie de tribus, si alguien asesina al hijo de una familia, esa familia tiene que asesinar 2 hijos de la familia. Eso no termina nunca. Entonces, sí, el ojo por ojo, diente por diente ya es poner un límite, pero el perdón es una cosa que excede toda lógica humana. Por eso decimos, errar es humano, perdonar es divino. Claro. Yo he leído relatos, por ejemplo, de gente que ha sufrido de parte de los nazis, que ha hecho todo un proceso para no llegar a odiar. O sea, esa tensión que Jesucristo nos trae sobre nosotros mismos, lo que sale del corazón. Entonces esa persona dice, yo no quise odiar, pero me llevó tiempo perdonar a los asesinos de mi familia. Hay relatos muy impresionantes también, por ejemplo, en Italia, de gente que ha perdonado algunos asesinatos por parte de la mafia. Nunca son una cosa así de que se hace perdonar, no es una cosa simple. El perdón empieza por la aceptación y el reconocimiento de que me han hecho un mal y llamar las cosas por su nombre. Y ahí empieza un proceso por el cual yo empiezo a ver al otro, no lo identifico con su culpa y yo mismo me empiezo a sacar de las espinas que de otro modo me arruinarían la vida, ¿no? Pero, digamos, esa idea del perdón es admirada y a veces practicada en otras sociedades, pero para nosotros es algo inherente por eso cuando hablamos del amor al inicio, empezamos con el amor de los enemigos, porque Cristo en cruz, digamos, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Eso es una bomba atómica en la historia de la humanidad. Claro, claro, claro. Vos viviste en Tierra Santa, ¿verdad? Un tiempo Sí, considerable. Ahora, el hecho de haber vivido en Tierra Santa y haber estado en los lugares donde Cristo nació, donde pasó su infancia, bueno, en Egipto también, no sé, Belén, Nazaret, Cafarnaúm, el monte de las bienaventuranzas, Jerusalén, supongo yo, y vos, que es una riqueza enorme para una persona, una gran bendición, ¿no? Porque el hecho, o sea, uno desde Argentina lee sobre Jerusalén, ¿no? Y sobre el Calvario y sobre el sepulcro. Pero cuando está en ese lugar, hay, hay una experiencia también, no digo ni mística ni mucho menos, pero el tocar la piedra donde que él tocó, el caminar por los caminos que él caminó, el navegar por el mar que él navegó, este, te vuelve a confirmar en esta realidad histórica, ¿no? Digamos, es algo muy especial, supongo yo. El vivir en Tierra Santa y leer la Biblia y decir, bueno, lo que estoy leyendo es esto, ¿no? Es este lugar, es esta casa, aunque supongo que también habrá mucho ahí de confusión porque pasaron 2000 años, pero sí, es una experiencia, digamos, en mi vida ha sido una experiencia única, yo lo considero una gracia. claro, Eh, Después, esto que vos me decís permite, por un lado, agregar a lo que habíamos dicho al inicio de una visión científica, claro. el aspecto de la arqueología. Ah, Hay muchos lugares, se llaman los lugares santos,
que está científicamente comprobado. Han hecho excavaciones, han encontrado en Cafarnaúm la casa de Pedro, está la ruina de la antigua sinagoga de Cafarnaúm. Hay un montón de lugares que son de una autenticidad difícilmente discutible. Belén, el lugar de nacimiento, el Calvario, entre otras cosas porque inmediatamente después esos lugares fueron foco o de veneración o de ataques. Claro. Bueno, eso para completar un poco lo del inicio. Pero sí, ahora San Agustín tiene unas palabras muy interesantes. San Agustín vive a caballo entre el cuarto y el quinto siglo. Y, digamos, ciertamente que esta experiencia para mí me marcó enormemente, pero San Agustín dice, no imagines que no digas como dicen muchos, si yo hubiera vivido en los lugares donde vivió Jesús, si yo lo hubiera visto, entonces mi fe sería... yo creo que en ese camino de realización, de entender hasta qué punto ese amor de Dios me concierne en primera persona, cada uno tiene que partir y aceptar de lo que es. Y se puede ser muy buen cristiano habiendo nacido y viviendo toda su vida en Argentina. Puede aprender a conocer el amor de Dios, se lo puede difundir, se lo puede... ¿Vos estás seguro que un argentino puede ser buen cristiano? Exactamente, ¿cierto? Sí. Y los hay, solo que no siempre el bien hace ruido. El bien no hace ruido, tal cual. Hay una frase creo que es San Pablo, no, del Evangelio, perdón, mirá. Dice que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo. ¿Qué significa eso? Y esta sería, digamos, para coronar un poco este primer diálogo, ¿no? ¿Qué significa que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo? Mira, tiene porque lo que está haciendo ahí es el prólogo de San Juan. Él está hablando justamente del verbo que ha venido al mundo. Sí. Y está, de algún modo, haciendo la distinción entre el modo de vida del pueblo elegido de Israel, al cual se le han prometido el nacimiento del Mesías, y esa división de aguas que se produce con la venida de Cristo. En concreto, y es algo que va a atravesar toda la historia del cristianismo, desde San Pablo, que va a hablar, pero ya también Jesús, él dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. O sea, la ley era la revelación, de algún modo imperfecta, que se da con Moisés, y que no es solamente una legislación de las cosas que hay que hacer, sino que es una historia del pueblo. El pueblo de Israel, en el cual va a nacer Jesús, es como un laboratorio histórico donde Dios acostumbra al ser humano a que él puede hablar con Dios y que Dios puede hablar con él y que Dios interviene en la historia. Con Jesús se cumple de un modo eminente esto, sobre todo, digamos, dándole una plenitud a esa historia, en el sentido de que las promesas de Moisés era la tierra, un pueblo numeroso. En Cristo, esa comunión de Dios con el hombre llega a su plenitud y ya habla entonces de una vida eterna en presencia de Dios, donde lo veremos cara a cara. Pero también se
se contraponen la ley y la gracia desde el punto de vista de qué es lo que nos permite llegar a la salvación. Ah, Porque los judíos tenían el decálogo, o sea, tenían la lista sí, de las cosas que había que hacer y las que no había que hacer. sí, El problema, que lo va a poner de manifiesto San Pablo, sobre todo en la epístola a los Gálatas y después a los Romanos, él se da cuenta que esa ley es santa y es buena, pero que él no logra ponerla en práctica. claro, claro, Entonces, él dice, es ahí cuando él introduce la noción de la cruz. Dice, no nos salva la ley, ¿no? Como si dijera, no es suficiente saber lo que hay que hacer, porque yo mismo, dice en la carta a los romanos, yo hago el mal que no quisiera hacer y no puedo evitar y no puedo hacer todo el bien que me gustaría. Yo claro. mismo encuentro como una fragilidad en mí mismo. Dice, la gracia quiere decir que nosotros tenemos que intentarlo todo, pero nadie se salva por sus propias fuerzas. La gracia es, la noción de la gracia Sí, es que Cristo no ha venido solo por algunos, no ha venido solamente a ayudar a los que no logran poner en práctica las cosas, sino que para todos es imposible esa plenitud de amor del prójimo, por ejemplo, que ya está incluida en la ley de Moisés, pero que es inalcanzable sin la gracia interior del Espíritu que se nos confiere por el bautismo, por el don del Espíritu Santo. la palabra gracia, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Misericordia significa? Porque es un término ¿qué significa gracia en el Nuevo Testamento, en la Biblia? La Eh, gracia, ¿Hay una traducción al castellano? ante todo, gracia es algo gratis. Ah, claro, gratis. Y Gracia gratis. esa noción Claro, de gratuidad, claro, es claro, decir, está bien. el cielo yo no lo voy a meritar, ni me lo puedo comprar. Bien, perfecto, perfecto. Eso nos falta mucho a los cristianos. Eso nos daría mucho más libertad, ¿no? Nos ayudaría a reconocer más fácilmente los pecados. No imaginar que no tengo que... Nadie es inmaculado. Todos pecaron, dice San Pablo en la misma carta. Claro, claro, Eh, claro, claro. Entonces, yo tengo que hacer todos los esfuerzos posibles y al mismo tiempo quedarme tranquilo porque si me salvo es por gracia de Dios gratuitamente, porque Él me ama y no quiere que me pierda. Claro, Pero ya de modo más, los teólogos se han preguntado, bueno, ¿qué es lo que es la gracia? sí. Y, y hay como una definición en la segunda carta de San Pedro, me parece. Dice, la gracia es la participación a la naturaleza divina. Es decir, como un don gratuito que recibimos principalmente por el bautismo, por nuestra adhesión a la palabra de Cristo, recibimos el bautismo y se nos da esa participación, esa capacidad de entender las cosas como la entiende Cristo y de vivir la vida como la vivió Él. Siendo Participación de la naturaleza divina, una participación, de la naturaleza siendo, de... siendo nosotros mismos. O sea, de otro modo, uno nunca es tan uno mismo como cuando vive en gracia de Dios. O sea, cuando uno vive con esa ayuda, esa asistencia en la inteligencia para entender la vida y en el corazón para amarse a sí mismo, para amar al prójimo, que nos da la gracia. Eugenio, bueno, no me queda más que agradecerte por este diálogo y quedan un montón de temas relacionados con qué es el cristianismo, que si sos amable como lo sos,
dentro de un tiempo podríamos continuar y a su vez recibir preguntas que van llegando de a poco. La productora, nuestra productora es nueva, tiene pocos, una pequeña audiencia, digamos, ¿no? Pero poco a poco va creciendo y también va creciendo la comunicación con la audiencia mediante las preguntas que nos va llegando. Así que, si sos tan amable, te la voy a ir pasando de a poco y cuando tenga tiempo y ganas, continuamos nuestros diálogos, ¿no? Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y, Igualmente, sí, con mucho y de nuevo, gusto. muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Un gusto.